Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más revolucionarias y adelantadas a su tiempo que he leído últimamente, Un jurado de iguales de Susan Glaspell. Este extraordinario relato nos transporta a 1917, donde una escritora visionaria logró crear una obra maestra que exploró temas que aún resuenan con fuerza en nuestra sociedad actual: la violencia doméstica, la solidaridad femenina y la justicia más allá de las leyes escritas. La historia gira en torno al asesinato de John Wright, un granjero encontrado estrangulado en su cama, y su esposa Minnie, quien es la principal sospechosa. Mientras los hombres buscan evidencias oficiales, dos mujeres descubren la verdadera historia a través de lo que ellos consideran nimiedades. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos fundamentales de esta obra, analizando cómo Glaspell nos muestra que a veces la verdadera justicia requiere que las personas ordinarias tomen decisiones extraordinarias. En el mundo de Un jurado de iguales, Glaspell nos presenta uno de los conceptos más poderosos de la literatura feminista: la importancia de lo que la sociedad patriarcal considera insignificante. Los hombres de la historia, el sheriff Peters, el fiscal Henderson y el vecino Lewis Hale, descartan sistemáticamente todo lo relacionado con el ámbito doméstico como trifles o nimiedades. Sin embargo, son precisamente estos elementos aparentemente triviales los que revelan la verdad más profunda del crimen. Pensemos en nuestro mundo actual. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se minimizan las preocupaciones de las mujeres en el ámbito laboral, familiar o social? Susan Glaspell nos muestra que en los detalles del día a día, en las pequeñas rutinas y objetos personales, se esconden las historias más importantes. La mermelada medio hecha de Minnie Wright, su costura despareja, la puerta rota de la jaula del canario, todos estos elementos que los investigadores masculinos pasan por alto, contienen las claves del caso. En nuestras vidas contemporáneas, este principio sigue siendo tremendamente relevante. Los micromachismos, las pequeñas violencias cotidianas, los gestos aparentemente menores de control y dominación, son exactamente las nimiedades que Glaspell nos invita a observar con atención. La autora nos enseña que la verdadera comprensión de las dinámicas de poder requiere prestar atención a lo que otros consideran irrelevante, porque ahí es donde se encuentra la esencia de la experiencia humana más auténtica. El segundo elemento fundamental que Glaspell explora magistralmente es cómo la solidaridad entre mujeres puede convertirse en un acto revolucionario de justicia. Martha Hale y la señora Peters, inicialmente dos desconocidas de diferentes clases sociales, desarrollan gradualmente una comprensión compartida que trasciende las diferencias que podrían haberlas separado. Esta conexión no nace de la casualidad, sino del reconocimiento mutuo de experiencias compartidas como mujeres en una sociedad dominada por hombres. Lo fascinante de esta solidaridad es cómo evoluciona a lo largo de la narración. Al principio, ambas mujeres simplemente cumplen con su deber de recoger pertenencias para Minnie Wright. Pero conforme van descubriendo las pistas que los hombres ignoran, se va construyendo entre ellas una complicidad silenciosa pero poderosa. Cuando finalmente encuentran el canario muerto, símbolo del espíritu quebrado de Minnie, toman la decisión conjunta de ocultar esta evidencia crucial. En nuestro contexto actual, esta forma de solidaridad femenina sigue siendo profundamente necesaria. Pensemos en movimientos como Almohadilla Me Too, donde mujeres de todo el mundo se unieron para denunciar abusos y violencia. O en las redes de apoyo que se forman en casos de violencia doméstica, donde unas mujeres ayudan a otras a escapar de situaciones peligrosas. Glaspell nos muestra que a veces la justicia real no viene de las instituciones oficiales, sino de la comprensión y el apoyo mutuo entre quienes comparten experiencias similares de opresión. El tercer elemento central de Un jurado de iguales nos lleva al corazón simbólico de la obra: el canario muerto que Martha Hale y la señora Peters descubren en la caja de costura de Minnie Wright. Este pequeño pájaro no es simplemente una mascota, sino una metáfora poderosa de la propia Minnie y de todas las mujeres cuyas voces han sido silenciadas por la opresión sistemática. Glaspell construye este simbolismo con una precisión magistral. Recordemos que Minnie Foster, antes de casarse, era conocida por su hermosa voz y su participación en el coro de la iglesia. Era una joven alegre, llena de vida, que cantaba como un pájaro. Sin embargo, después de 20 años de matrimonio con John Wright, descrito como un hombre frío y controlador, esa voz se había extinguido por completo. El canario representaba lo único que le quedaba de su antigua alegría, su última conexión con la música y la belleza en una vida cada vez más sombría y aislada. El acto de John Wright de estrangular al canario no fue simplemente crueldad hacia un animal, sino el asesinato simbólico del espíritu de su esposa.
En nuestro mundo contemporáneo, vemos patrones similares en relaciones abusivas donde el agresor destruye sistemáticamente todo lo que trae alegría o independencia a la víctima. Puede ser impedir que mantenga amistades, criticar constantemente sus aficiones, controlar sus finanzas, o simplemente crear un ambiente tan tenso que la persona pierde gradualmente su esencia vital. La respuesta de Minnie al asesinato del canario, estrangulando a su esposo de la misma manera, representa un momento de justicia poética que trasciende la legalidad convencional. Glaspell nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuándo la violencia como respuesta a la opresión sistemática se convierte en defensa propia? El canario muerto nos recuerda que a veces, para que una voz silenciada pueda ser escuchada, es necesario que el mundo preste atención a las consecuencias de haberla ignorado durante tanto tiempo. El cuarto pilar fundamental de la obra de Glaspell es su devastadora crítica al sistema judicial de principios del siglo XX y, por extensión, a cualquier sistema que excluye sistemáticamente las perspectivas de quienes más entienden las dinámicas del caso en cuestión. La ironía del título Un jurado de iguales es evidente. En 1917, 3 años antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en Estados Unidos, era imposible que Minnie Rider fuera juzgada por un jurado que realmente fueran sus iguales. Los hombres de la historia, aunque bien intencionados en su búsqueda de justicia, son completamente incapaces de comprender las motivaciones detrás del crimen porque su experiencia vital es fundamentalmente diferente a la de Minnie. Nunca han vivido la claustrofobia de una casa aislada, dependiendo completamente de un hombre que controla cada aspecto de sus vidas. No entienden lo que significa tener tu voz literalmente silenciada año tras año, o la desesperación que surge cuando incluso tu última fuente de alegría es destruida. Glaspell nos muestra cómo Martha Hale y la señora Peters se convierten en el verdadero jurado de Minnie Rider. Ellas sí son sus iguales, mujeres que comprenden intuitivamente las presiones y limitaciones de la vida doméstica en esa época. Su decisión de ocultar la evidencia del canario no surge de una complicidad criminal, sino de un entendimiento profundo de que el sistema judicial oficial sería incapaz de hacer justicia real en este caso. En nuestros tiempos, seguimos viendo ejemplos de cómo los sistemas judiciales fallan cuando no incluyen perspectivas diversas. Pensemos en casos de violencia doméstica donde las víctimas son revictimizadas por procesos judiciales que no comprenden la complejidad psicológica del abuso. O en casos donde comunidades marginalizadas enfrentan prejuicios sistemáticos porque quienes toman las decisiones no han vivido experiencias similares. Glaspell nos recuerda que la justicia verdadera requiere no solo leyes escritas, sino comprensión humana y empatía, elementos que solo pueden surgir cuando quienes juzgan realmente comprenden el contexto vital de quienes son juzgados. El quinto elemento crucial que Glaspell magistralmente expone es cómo el aislamiento geográfico y social se convierte en una herramienta devastadora de control en manos de los abusadores. La granja de los Rider, descrita como solitaria y apartada del pueblo, no es simplemente un escenario, sino un personaje más en esta tragedia. Ion Rider eligió deliberadamente mantener a su esposa alejada de cualquier forma de conexión humana que pudiera darle fuerza o perspectiva sobre su situación. Martha Hale reflexiona dolorosamente sobre cómo ella misma había evitado visitar a Minnie precisamente porque la casa le resultaba depresiva y sombría. Esta admisión revela una verdad incómoda: a menudo, quienes más necesitan conexión humana son paradójicamente los más difíciles de alcanzar, no por su propia voluntad, sino porque sus circunstancias han sido deliberadamente orquestadas para mantenerlos aislados. Hale reconoce que su ausencia, aunque comprensible, contribuyó al aislamiento que finalmente llevó a la tragedia. En nuestro mundo contemporáneo, este patrón de aislamiento como forma de control sigue siendo alarmantemente común. Los abusadores modernos utilizan tácticas similares: mudarse lejos de la familia y amigos de la víctima, crear conflictos artificiales con las redes de apoyo, controlar el acceso a medios de comunicación o transporte, o generar vergüenza y ansiedad social que hace que la víctima se autoaísle. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo el aislamiento forzado agravó significativamente los casos de violencia doméstica, cuando las víctimas quedaron completamente atrapadas con sus agresores. Glaspell nos enseña que reconocer el aislamiento como una táctica de abuso es crucial para entender por qué las víctimas a menudo no pueden simplemente irse. Cuando una persona ha sido sistemáticamente separada de todo sistema de apoyo, cuando su mundo se ha reducido a las 4 paredes de una casa controlada por su agresor, la idea de escapar puede parecer no solo imposible, sino inconcebible. La autora nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como comunidad de mantener conexiones, incluso cuando es incómodo o difícil, porque esas conexiones pueden ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.
El sexto pilar fundamental de un jurado de iguales representa una revolución literaria en sí misma. Glaspell convierte el espacio doméstico en el centro neurálgico de una investigación criminal, subvirtiendo completamente las convenciones del género policíaco. Mientras los hombres buscan evidencias en el granero, el desván y otros espacios tradicionalmente considerados importantes, las mujeres encuentran la verdad completa en la cocina, el lugar que los investigadores masculinos consideran irrelevante. Esta inversión de valores es profundamente radical. La cocina de Many Wright, con sus tarros de conserva rotos por el frío, su pan a medio hacer, su costura irregular, cuenta una historia más completa y precisa del crimen que cualquier evidencia física que los hombres puedan encontrar en el resto de la casa. Glaspell nos muestra que el espacio doméstico no es un refugio pastoral separado del mundo real de los conflictos y la violencia, sino el epicentro mismo donde se desarrollan las dinámicas de poder más fundamentales de la sociedad. Esta perspectiva sigue siendo revolucionaria en nuestros días. A pesar de décadas de movimientos feministas, seguimos viviendo en una cultura que tiende a minimizar lo que ocurre en el ámbito privado. Los conflictos domésticos son considerados asuntos familiares, la violencia en el hogar se ve como menos seria que la violencia en la calle, y el trabajo de cuidado realizado principalmente por mujeres sigue siendo económicamente invisible. Glaspell anticipó estos problemas al demostrar que lo que sucede en la cocina es tan importante, si no más, que lo que sucede en la sala del tribunal. La autora también nos muestra cómo las mujeres desarrollan formas específicas de comunicación y comprensión que emergen de su experiencia compartida del espacio doméstico. La forma en que Martha Hale y la señora Peters leen las pistas en la cocina de Minnie, interpretando el significado de una puntada irregular o un paño de cocina sucio, representa una forma de conocimiento que es igualmente válida y sofisticada que los métodos de investigación formal de los hombres. De hecho, resulta ser más efectiva porque está basada en la comprensión empática de la experiencia vivida, no solo en la observación externa de evidencias físicas. El séptimo elemento fascinante en la obra de Glaspell es la profunda transformación psicológica que experimenta la señora Peters a lo largo de la narración. Al inicio de la historia, ella representa el arquetipo de la mujer que ha internalizado completamente las expectativas patriarcales de su época. Como esposa del sheriff, se siente obligada a defender el sistema legal y mantener la lealtad hacia la autoridad masculina que representa su marido. Sus primeras reacciones son de shock y desaprobación hacia la idea de que Minnie pudiera haber cometido un asesinato. Sin embargo, conforme va descubriendo las pistas junto a Martha Hale, algo fundamental cambia en su percepción. El momento decisivo llega cuando encuentra el canario muerto y comprende visceralmente lo que significó para Minnie perder esa última fuente de alegría. La señora Peters recuerda entonces un episodio de su propia infancia, cuando un niño mató a su gatito con un hacha, y admite que si hubiera estado sola con él en ese momento, podría haberlo lastimado. Esta conexión emocional la lleva a entender que la línea entre víctima y victimario es mucho más delgada de lo que había imaginado. Esta transformación refleja un proceso que muchas mujeres experimentan en la actualidad cuando comienzan a cuestionar estructuras que habían aceptado como naturales o inevitables. Pensemos en mujeres que durante años justificaron desigualdades salariales, microagresiones o comportamientos controladores de sus parejas, hasta que un momento de claridad les permite ver estos patrones desde una perspectiva completamente nueva. La señora Peters representa a todas aquellas personas que, al principio, defienden sistemas que las oprimen porque no pueden imaginar alternativas, pero que gradualmente desarrollan una conciencia crítica. Lo más poderoso de esta transformación es que no surge de una imposición externa o de un discurso político abstracto, sino de la experiencia directa y la empatía genuina. Glaspell nos muestra que el cambio de conciencia más duradero ocurre cuando las personas pueden conectar intelectual y emocionalmente con experiencias que resonan con su propia vida. Al final de la historia, la señora Peters no solo oculta la evidencia del canario, sino que activamente participa en lo que podríamos llamar un acto de desobediencia civil, priorizando una justicia humana más profunda por encima de la lealtad ciega a las instituciones. El octavo elemento central que Glaspell desarrolla magistralmente es cómo la memoria colectiva y el testimonio silencioso se convierten en formas alternativas de preservar la verdad cuando los canales oficiales fallan. A lo largo de la obra, las mujeres van reconstruyendo no solo los eventos del crimen, sino toda la vida de Many Wright a través de fragmentos de memoria y observación cuidadosa. Martha Hale recuerda vívidamente a la joven Minnie Foster, con su vestido blanco y su hermosa voz en el coro, contrastando dolorosamente con la mujer silenciosa y aislada en que se había convertido. Este proceso de reconstrucción memorial no es pasivo, sino profundamente activo y político.
Cada objeto que encuentran en la casa de Minnie se convierte en una pieza de testimonio, la costura despareja revela su estado mental agitado, los tarros de conserva rotos por el frío muestran las condiciones precarias en las que vivía, la jaula rota del canario cuenta la historia de violencia que precedió al asesinato. Las mujeres se convierten en archeólogas de la experiencia femenina, desenterrando verdades que los métodos de investigación tradicionales son incapaces de descubrir. En nuestro contexto contemporáneo, esta forma de preservar la memoria y el testimonio cobra una relevancia especial. Pensemos en movimientos como Almohadilla Metoo, donde el poder del testimonio colectivo logró visibilizar patrones de abuso que habían sido sistemáticamente silenciados durante décadas. O en iniciativas como Historias de Mujeres que documentan experiencias que tradicionalmente han sido excluidas de los registros históricos oficiales. Glass-Bell anticipó la importancia de estos espacios alternativos de memoria y testimonio. Lo que hace particularmente poderoso el enfoque de Glass-Bell es que muestra cómo este testimonio silencioso puede ser tan elocuente como cualquier declaración formal. La decisión final de Martha Hale y la señora Peters de ocultar el canario muerto no es solo proteger a Minnie de la justicia legal, sino preservar una forma de verdad que el sistema judicial oficial sería incapaz de reconocer o valorar. Su silencio se convierte en una forma de testimonio, un reconocimiento de que algunas verdades son demasiado complejas para ser capturadas por los mecanismos legales convencionales, pero demasiado importantes para ser olvidadas. De esta manera, Glass-Bell nos enseña que a veces la memoria colectiva y la solidaridad silenciosa son las únicas formas de justicia disponibles para quienes han sido sistemáticamente excluidos de los canales oficiales del poder. El noveno elemento revolucionario de un jurado de iguales es cómo Glass-Bell reinventa completamente las convenciones del género policíaco desde una perspectiva feminista, creando lo que podríamos llamar el primer ejemplo significativo de detective fiction feminista. En las historias policíacas tradicionales de la época, el detective era invariablemente un hombre, utilizando métodos racionales y científicos para resolver crímenes que ocurrían principalmente en espacios públicos. Glass-Bell invierte cada uno de estos elementos de manera brillante y deliberada. Las verdaderas detectives de esta historia son Martha Hale y la señora Peters, quienes resuelven el caso no a través del razonamiento deductivo formal, sino mediante la intuición, la empatía y el conocimiento íntimo de la experiencia doméstica femenina. Su método de investigación se basa en leer las emociones impresas en los objetos cotidianos, en comprender las presiones psicológicas que llevaron al crimen, y en reconocer patrones de comportamiento que solo alguien con experiencia similar podría interpretar correctamente. Lo que hace particularmente subversivo el enfoque de Glass-Bell es que sus detectives no buscan entregar al criminal a la justicia, sino comprenderlo y, en última instancia, protegerlo. Esto desafía fundamentalmente la premisa moral de la ficción policíaca tradicional, donde el objetivo es siempre el castigo del culpable. En cambio, Glass-Bell nos presenta un modelo de justicia basado en la comprensión, la empatía y el reconocimiento de que a veces las víctimas pueden convertirse en victimarios como último recurso de supervivencia. En nuestro panorama contemporáneo de entretenimiento, vemos ecos de esta revolución en series como Marsella, The Fall o Big Little Lies, donde las perspectivas femeninas no son simplemente añadidas al género policíaco, sino que transforman fundamentalmente las preguntas que se hacen y las respuestas que se buscan. Glass-Bell anticipó la necesidad de un enfoque más holístico y empático hacia el crimen y la justicia, uno que considere no solo qué ocurrió y quién lo hizo, sino por qué era inevitable que ocurriera dadas las circunstancias sistémicas de opresión. El décimo y último punto que debemos considerar es el extraordinario legado que un jurado de iguales ha dejado en la literatura, el feminismo y nuestra comprensión de la justicia social. Cuando Glass-Bell escribió esta obra en 1917, 3 años antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en Estados Unidos, estaba anticipando conversaciones que apenas estamos teniendo como sociedad más de un siglo después. Su visión de una justicia que va más allá de las leyes escritas, que considera el contexto sistémico de la opresión y que valora la experiencia vivida tanto como la evidencia física, sigue siendo profundamente radical. La obra de Glass-Bell se adelantó a conceptos que ahora reconocemos como fundamentales en la justicia restaurativa, un enfoque que busca comprender las causas profundas del crimen y sanar tanto a las víctimas como a las comunidades, en lugar de simplemente castigar a los perpetradores. Su comprensión de cómo la violencia doméstica puede escalar hasta convertirse en violencia letal anticipó décadas de investigación psicológica y criminológica sobre este tema. Más importante aún, Glass-Bell nos enseñó que la literatura puede ser un espacio para imaginar formas alternativas de justicia cuando las instituciones oficiales fallan.
En una época donde movimientos como Black Lives Matter cuestionan la efectividad y equidad de nuestros sistemas judiciales, donde el almohadilla Meto ha revelado las limitaciones de los procesos legales tradicionales para abordar el abuso sexual y donde comunidades indígenas buscan formas de justicia que honren sus tradiciones ancestrales, la visión de Glaspell cobra una relevancia extraordinaria. Un jurado de iguales nos recuerda que a veces la justicia más profunda surge no de tribunales y jueces, sino de la comprensión humana, la empatía genuina y la solidaridad entre quienes comparten experiencias de marginación. Nos enseña que las nimiedades de la vida cotidiana contienen verdades tan importantes como cualquier evidencia forense, y que a veces las decisiones morales más importantes las toman personas ordinarias en momentos extraordinarios. En un mundo que sigue luchando con preguntas sobre equidad, representación y justicia social, Susan Glaspell nos ofrece no respuestas fáciles, sino una invitación a imaginar formas más humanas y empáticas de abordar los conflictos que inevitablemente surgen cuando los sistemas de poder oprimen a los más vulnerables. En conclusión, un jurado de iguales de Susan Glaspell nos brinda una visión profundamente humana y revolucionaria sobre la justicia, la solidaridad y el valor de las experiencias femeninas en un mundo que sistemáticamente las desvaloriza. Su historia nos demuestra que la verdadera comprensión de los conflictos humanos requiere mirar más allá de las estructuras oficiales de poder y prestar atención a las voces que habitualmente son silenciadas. A través de la mirada penetrante de Martha Hale y la señora Peters, Glaspell nos enseña que la empatía y la comprensión mutua pueden ser formas poderosas de resistencia contra la injusticia. Al adoptar esta perspectiva, todos podemos aprender a valorar lo que otros consideran insignificante, a escuchar las voces que son sistemáticamente ignoradas, y a reconocer que a veces la justicia real requiere que las personas ordinarias tomen decisiones morales extraordinarias. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante obra Un jurado de iguales de Susan Glaspell. A pesar de que hemos destacado algunas ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de esta escritora visionaria. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan estimulante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que busque comprender las complejidades de la justicia, la solidaridad y la resistencia humana. Hasta el próximo episodio.